Hola amigos de KR Trading, bienvenidos de nuevo al canal, dándole continuidad al video anterior que habíamos subido, donde se explicó muy por encima el tema de la fractalidad, puntos de control y puntos de origen, según la óptica de la metodología o el sistema que se utiliza en los ciclos de precio de Joaquín Vega. Vamos a continuar ya dándole pues un uso o sabiendo para qué nos sirven esos puntos que encontramos, esos puntos de control y esos puntos de origen, y saber qué uso les vamos a dar encontrando ciclos de precio y zonas de trabajo. Nuevamente les recuerdo, toda la metodología, todo el sistema está mucho mejor explicado en el canal de Joaquín Vega. En la descripción de este video les dejo nuevamente el enlace para ese canal, donde está toda la información mucho más detallada. También recordarles que estos videos, entre comillas teóricos, se están haciendo a manera de contextualización de lo que se empezará a subir de aquí en adelante, ya que van a ser análisis basados en este sistema de trabajo, por las razones pues que ya se explicaron en el video anterior. Entonces ya pues entrando en materia, veníamos trabajando los ciclos, los puntos de control y puntos de orígenes que se daban en las fractalidades. Sin embargo, entonces vamos a empezar a revisar qué sería un ciclo de trabajo. En este caso vamos a considerar un fractal alcista y vamos a medir con nuestra herramienta de retrocesos de Fibonacci la distancia o la longitud del impulso de ese fractal. Entonces aquí tenemos, medimos el nivel 100%, lo ponemos en el inicio del impulso y el nivel 0 en el final del impulso. Entonces nosotros podemos decir que tenemos un fractal cuando el precio nos hace un impulso y un retroceso teniendo un máximo, en este caso, es decir, dos velas a izquierda cerradas y dos velas a derecha del máximo cerradas. Sin embargo, vamos a ampliar un poquito ya para introducir el concepto de ciclo. Vamos a decir que tenemos ciclo de precio cuando el precio viene y toca el nivel 38.2 del retroceso de Fibonacci. Una vez que el precio toca ese nivel 38, aparecen unas zonas de trabajo que van a ser la zona de 61.8, que es una zona que comprende la mitad de la distancia que hay de 61.8 al 100%, ¿cierto? Entonces la mitad de todo este tamaño de zona va a ser la zona de trabajo de 61.8, y vamos a tener siempre una parte alta que se ubica en la parte alta pues del fractal, y una parte baja que se ubica en la parte baja del fractal, el impulso y el retroceso. Entonces siempre vamos a considerar estas zonas de parte baja como zonas de compra y las zonas de parte alta como zonas de venta. Es decir, en esos lugares o en esas zonas de trabajo vamos a tener un sesgo, a buscar lo que son compras o ventas según lo que pida la zona. Y la zona de 61.8 siempre va a ser una zona de compras para los fractales alcistas y va a ser una zona de ventas para los fractales bajistas. Aquí se va a hacer pues el ejemplo con un fractal bajista, donde tenemos nuevamente la medición del impulso. Vean que siempre el 100%, este nivel, se pone en el inicio del impulso. En este caso, como es bajista el fractal, se pone en la parte superior. En este caso, como es alcista el fractal, el nivel 100 se pone en la parte inferior. Nuevamente ponemos las zonas. En este caso el 61.8 es una zona de trabajo que nos va a pedir ventas, y noten lo que yo estoy haciendo, que es copiar el tamaño de la zona de la zona 61.8 para llevarlo a las zonas de parte alta y parte baja. ¿Por qué? Porque las tres zonas tienen el mismo tamaño pues que ya mencionamos anteriormente. Nuevamente, siempre la parte baja va a ser zona de compras, siempre la parte alta va a ser zona de ventas, y en este caso, como es un fractal bajista, la zona de 61.8 va a ser una zona de ventas. Listo, entonces recuerden que esta situación se da solo cuando el precio toca el nivel 38.2. Si el precio está por acá, estas zonas no existen, ninguna, porque todavía no tenemos un ciclo. Cuando el precio activa el ciclo, es decir, llega a un retroceso del 38.2, entonces ya podemos decir que tenemos las tres zonas de trabajo.
Entonces, ¿qué debemos marcar para tener muy bien identificado esto en el gráfico? Debemos marcar las tres zonas de trabajo, debemos marcar el nivel de 38.2, que es un nivel que siempre va a ser nivel de soporte y resistencia, un nivel de rebote. No es un nivel operativo, pero es un nivel de rebote. Vamos a marcarlo en esta manera. Y vamos a marcar también el inicio, donde se empezó a trazar el ciclo, donde inicia el impulso que estamos midiendo. Entonces en este caso marcamos el inicio y también marcamos lo que sería ese nivel 38.2, que es un nivel de soporte y resistencia, es decir, un nivel de rebote. Entonces esas son las zonas de trabajo que nos van a brindar los ciclos. Dependiendo de lo que haga el precio, él puede evolucionar de diferentes maneras. Recordemos que aquí vamos a trabajar siempre con el retroceso. Si el precio viene y trabaja esta zona de 61.8, que es una zona de compras, y la zona funciona, entonces el precio como objetivo máximo va a tener un desplazamiento hasta su zona contraria que tenga más potencia. En este caso, pues como tenemos un único ciclo y solo tenemos tres zonas de trabajo, la zona más potente contraria es esta zona alta, esta parte alta. O el precio también puede venir a trabajar esta parte baja, en cuyo caso ya el objetivo es una zona de 61.8 de un ciclo evolucionado, ya que en este caso el retroceso, que es todo este movimiento, alcanzó un tamaño mayor al impulso que generó ese retroceso. Es decir, este retroceso ya es un movimiento mayor que este impulso que se generó. Por lo tanto, tenemos que modificar estas zonas y empezarlas a medir desde acá arriba. Una vez, si la zona nos empieza a generar movimiento, entonces ya sabemos que en este nivel de 38 se va a activar un nuevo ciclo. Pero es muy importante tener en cuenta que siempre que se trabaje una parte baja o una parte alta, las demás zonas, incluido su nivel 38, desaparecen, porque ya hay una evolución a un recorrido más grande en el gráfico. Entonces estas zonas desaparecen, esta zona desaparece con su respectiva dirección, esta zona desaparece y el 38 también desaparece. La única que queda viva es la zona que está actualmente trabajando, que en este caso es una parte baja de este impulso que medimos inicialmente. Pero recordemos que como ya se empezó a trabajar esa parte baja, ya estamos midiendo ese retroceso, que es un movimiento mucho mayor, mayor en este caso que el impulso inicial. Esta zona la vamos a mantener viva hasta que se dé la activación del siguiente ciclo. Es decir, cuando el precio toque este nivel 38.2, esta zona desaparece y nacen nuevas zonas de trabajo. En este caso, nuevamente son zonas más grandes. Vean que ya el 61.8 es más grande. Tenemos nuevamente una parte alta y tenemos nuevamente una parte baja. Siempre la parte baja va a ser zona de compras, siempre la parte alta va a ser zona de ventas, y en este caso, como ya el fractal o el impulso que estamos midiendo es bajista, entonces la zona de 61.8 es una zona de ventas. Listo, y marcamos también nuestro nivel de 38, que es esa zona pues de rebote importantísima que tiene el precio, pues para generar una serie de concurrencias que pueden ser positivas cuando coinciden pues con zonas de otros ciclos. También tenemos que marcar el inicio desde donde se está midiendo el ciclo, que sería este lugar, para tener pues todo bien identificado en el gráfico. Una vez tengamos esto identificado en el gráfico, ya podemos retirar el Fibonacci para limpiar un poco el gráfico y empezar a trabajar con nuestras zonas. Ya pues dependiendo de lo que haga el precio nuevamente, si viene a trabajar esta zona de 61.8, ya esperaríamos que venga a hacer pues sus recorridos. Ya sabemos que el objetivo es hasta la zona contraria más potente, en este caso sería esta. O si la zona de 61.8 no funciona, entonces vendría a trabajar una parte alta y sería la misma situación. Desaparecería la zona de 61.8, desaparecería el 38, desaparecería la zona baja y nos quedaríamos solamente con la parte alta. ¿Por qué? Porque en este caso ya este movimiento es un movimiento que es mayor al que estábamos midiendo, que es este de acá, que lo voy a poner en color negro. Este ya es un movimiento que es menor
a este amarillo que tenemos acá. Por lo tanto ya el gráfico evoluciona nuevamente y empezamos a trabajar con esa subida. En caso pues de que se nos active un nuevo ciclo, empieza el proceso de nuevo, el trazado de las zonas con el uso de la herramienta Fibonacci. ¿Listo? Entonces eso es muy por encima cómo es el trazado de las zonas. Una vez el precio empieza a trabajar en las zonas, hay en total 6 patrones que Joaquín menciona pues en su curso, que son patrón de primer, segundo y tercer engaño, doble suelo y doble techo con impulso, patrón de entrada profunda en zona y el patrón de engaño extremo. Obviamente cada uno tiene su particularidad y es bueno pues que lo revisen porque son los procesos de manipulación que se dan al interior de las zonas, y es bueno pues tenerlos claros porque ayudan a clarificar y a calibrar un poquito lo que es ese timing de la entrada, que también pues lleva un tiempo poder calibrar para poder tener entradas pues de mejor calidad. Pero también recuerden que la entrada no siempre es lo más importante. La entrada realmente pasa a un tercer nivel. Lo más importante siempre va a ser la cantidad pues de lotes o contratos, según pues el mercado en el que estemos, con los que entremos al mercado. La salida es muy importante, es vital, donde finalicemos la inversión, y la entrada pues ya sería pues como el tercer nivel de importancia. Con eso en mente ya vamos a entrar a revisar qué es lo que pasa cuando trabajamos una parte o una zona de 61.8. Entonces tenemos aquí nuestro fractal y supongamos que el precio está trabajando nuestra zona de 61.8. En este caso pues tendríamos aquí nuestras zonas, zona de 61.8, zona de compras en este caso. Aquí tenemos una zona de compras, la parte baja, y la parte alta que sería nuestra zona de ventas. Entonces, si el precio ingresa a la zona de 61.8, vamos a trazar todo completo con nuestro nivel 38. Si el precio ingresa a la zona de 61.8 y se genera movimiento, si el precio genera movimiento, es decir, se da una salida del precio a favor de lo que pide la zona, entonces nosotros de inmediato vamos a empezar a seguir el precio con lo que llamamos un Fibo de seguimiento, un nivel Fibonacci que nos va a empezar a dar, digamos que esto va un poquito ligado también con lo que son los patrones, pero debemos seguir el precio para ir conociendo cómo se va dando esa evolución. Siempre lo que vamos a permitirle al precio es que llegue como máximo a un 61.8 de retroceso de este impulso que se está generando acá, y que estamos midiendo con este Fibo de seguimiento. Entonces sabemos que el precio como máximo le vamos a permitir que llegue a trabajar esta zonita de 61.8 que se va a formar acá. Es una zonita que voy a marcar aquí en color verde. Esta es una zonita que se da acá. Tal vez si quitamos el Fibo queda un poquito más clara. Esta es una zona de 61.8 para este impulso. Ese es el máximo retroceso que le vamos a permitir al precio pues una vez trabaje la zona de 61.8, y esto va a funcionar solo hasta que el precio toque el nivel 38 que marcamos inicialmente. ¿Por qué? Porque una vez el precio toque ese nivel 38, entonces si el precio regresa y reingresa de nuevo o toca de nuevo la zona de trabajo, ya estaríamos hablando de un segundo trabajo. Es decir, esta parte de acá, esta parte que tenemos desde antes de tocar el 38, es un trabajo número 1, y esta parte de acá, cuando el precio reingresa de nuevo a la zona, es un trabajo número 2. Este trabajo lo que me hace cuando el precio llega y reingresa de nuevo a la zona de 61.8 es que me elimina todo lo que hay anteriormente. Es decir, ya lo que hay anteriormente no me interesa y no vale nada. Empezamos a trabajar nuevamente como si el precio hubiera ingresado directamente de nuevo a la zona. Entonces digamos que reiniciamos el trabajo de los patrones de manipulación al interior de esta zona, pero ya tenemos más información y sabemos que la zona trabajó una vez y el precio generó movimiento. Es decir, sabemos que hay profesionales, pero no sabemos qué tan fuertes están, o si hay profesionales que están aquí vendiendo en este caso, que no están permitiendo que el precio continúe su camino al alza. Ya sabemos que el objetivo en este caso
sería la zona contraria. Entonces es de mucho análisis, y recuerden también que la interpretación siempre va de la mano de este sistema. Entonces, para tener esto en cuenta, en las zonas de 61.8 siempre debemos tener ese FIBO de seguimiento y estar muy atentos a este nivel 38, porque cuando el precio toque ese nivel de 38, ya este trabajo lo damos por culminado, es decir, esta zona ya cumplió, y si el precio reingresa tendríamos un segundo trabajo, es decir, empezamos de cero. Este FIBO de seguimiento que trazamos se mantiene vivo siempre que el precio vaya avanzando, no importa que haya tocado ese nivel de 38. Lo que pasa es que si el precio sobrepasa ese nivel de 38, ya empezamos a revisar lo que son las concurrencias de zonas. Es decir, una vez que se pase ese nivel de 38, ya la zona que yo estoy trabajando de 61.8 no puede sobreponerse con la zona de trabajo. Es decir, si el precio hace este movimiento, yo le permito que venga al 61.8, ¿sí? Y aquí puedo trabajar nuevamente la zona de color verde, siempre y cuando esta zona tenga al menos la mitad de su tamaño libre. ¿Cómo así? Si esta zona por cualquier motivo quedara ubicada en este lugar, vean que esa zona no tiene la mitad libre, esa zona tiene más de la mitad de su tamaño inmersa en esta zona, que es una zona más grande. Por lo tanto, esta zona no me sirve y no la voy a trabajar. Pero si en el caso de que la zona que estamos trabajando quede con la mitad de su tamaño libre o más de la mitad, lo que hacemos es acotar el tamaño de zona. Por decir, si la zona de seguimiento es de este tamaño, vemos que tiene más de su mitad libre, lo que hacemos es acotarla, y es una zona que es útil y válida, porque no tiene ningún tipo de concurrencia con otra zona de la misma dirección. ¿Cómo así que de la misma dirección? Sí, es una zona que es de compras y está con otra zona de compras. En caso, de que la zona tenga todo su tamaño libre y por fuera de esta zona mayor, igualmente queda totalmente válida y se puede trabajar de nuevo. Y recordemos que siempre es una zona que viene de este FIBO de seguimiento. Entonces, la única situación en la que permitimos que esta zona quede totalmente inmersa, sea en su totalidad o parcialmente, y que la vamos a trabajar por completo, es cuando el precio no ha tocado ese 38.2. Si ese 38.2 no ha sido tocado por el precio, esta zona sigue siendo válida independientemente de su ubicación. Pero si el precio, toca el 38, ya la zona debe ser acotada con las reglas que vimos. Debe tener, la mitad de su tamaño libre. Entonces es una zona pues que se debe tener en cuenta en los niveles de 61.8. Como les digo, es un poco confuso, se debe estudiar muy bien, pero es algo que se le va a coger el tiro pues una vez lo analicemos. Recuerden, la diferencia en las zonas de 61.8 es si ha tocado el 38 o si no lo ha tocado. Si no lo ha tocado, esta zona de seguimiento es válida independientemente de donde quede ubicada. Y si tocó su 38 o lo sobrepasó, esta zona ya entraría a ser revisada para concurrencias con la zona mayor. Si queda con la mitad o más de su tamaño libre, se trabaja. Si queda con menos de la mitad libre, es una zona que no sirve y se quitaría del gráfico. Listo, entonces ese es como el trabajo que se hace en las zonas de 61.8. También recuerden pues lo que habíamos visto, que ya si es una zona de 61.8 que generó movimiento, entonces aquí tendríamos un punto de origen. Listo, pues como manera de recordar eso. Los trabajos ya en las zonas altas o bajas, voy a suponer que el precio vino y trabajó esta zona alta y me generó movimiento. Entonces aquí hay varias cuestiones. Como se genera movimiento, una vez el precio toca esta zona, una vez el precio toca la zona alta, de inmediato se anula el 38 que estaba acá, se anulan las zonas restantes y nos quedamos solo con este trabajo. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que tener un único impulso de este tamaño, que viene desde el inicio del impulso inicial, pero va
hasta el final de este impulso, de este movimiento acá. Entonces esto es ¿qué? Esto es fractalidad, impulso y retroceso. Es un fractal diferente que estamos trabajando y que coincide con una zona alta de ese fractal de color amarillo. Listo, entonces por eso se eliminan las demás zonas, ya que hay un movimiento mayor que se ha generado en el gráfico y que se está trabajando en este momento. Es como la explicación de por qué se eliminan. Y nuevamente, como ya se generó movimiento, lo que hacemos de nuevo es seguir el movimiento del precio con su nivel 38. ¿Hasta dónde vamos a seguir? Bueno, perdón. Nuevamente vamos a tener estas zonas de 61.8 trabajando. En este caso, para las zonas altas y bajas, no hay ningún tipo pues, de restricción. Siempre la zona va a estar válida, solo hasta que este movimiento del precio me alcance un 38.2 del movimiento evolucionado, es decir, desde el inicio de este movimiento mido hasta el final, es decir, hasta acá, como si estuviera midiendo este fractal, el que dibujamos ahora, impulso y retroceso. Una vez el precio toque este nivel 38, estas zonas ya no valen, ni la zona de seguimiento, ni la zona alta en sí que estábamos trabajando. ¿Por qué? Porque el precio lo que hizo fue activarme un nuevo ciclo, un ciclo mayor, porque este impulso de color negro es mayor que el impulso amarillo que estábamos trabajando, y siempre vamos a trabajar con los movimientos mayores. Recuerden, los movimientos menores dan lugar a movimientos mayores, que es una de las consignas pues, que siempre Joaquín nos recuerda en sus clases o en su curso pues, que tiene gratuito en YouTube. Nuevamente marcamos las zonas. Estas serían las zonas de trabajo: zona alta, zona baja y zona de 61.8. Y también marcamos el 38.2 que nos quedaría ubicado por acá. Entonces esa es la manera pues en que se trabajan esas zonas. Vuelvo y les repito, este tipo de trabajo en zonas es un trabajo que internamente tiene unos patrones que se pueden analizar, unos patrones de manipulación que les recomiendo que vayan y lo visiten a la página o al canal de Joaquín. Yo no me voy a meter en eso porque obviamente Joaquín es quien tiene más experiencia y tiene más maestría pues en el trabajo de su método, fue el que lo diseñó. Pero sí les puedo decir, como les estoy diciendo muy por encima, cómo se trabaja en estas zonas, y ya internamente digamos que el uso de los ciclos sí es mejor que lo consulten. Este trabajo que les he mostrado hasta el momento es para un solo ciclo. Ya hay una serie de reglas que se deben seguir para cuando hay más de un ciclo. En principio les recomiendo que solo trabajen con uno, y si entienden bien el concepto y tienen la suficiente capacidad para manejar más zonas en su gráfico, les recomiendo que al principio trabajen con máximo 3, porque es mucha información que traemos y es información que, si la vamos a usar, debe estar en el gráfico. Otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que el hecho de que una zona esté ubicada en el gráfico no quiere decir que sea una zona que tengamos que usar. Tenemos que valorar el contexto de lo que nos está diciendo el gráfico, tanto en sus movimientos mayores como en lo inmediato. Es decir, si yo tengo un ciclo por decir, de un marco temporal de 4 horas que me está pidiendo ventas, pero yo me encuentro una zona de compras de un marco temporal de 5 minutos, pues yo ya soy el que defino si la voy a usar o no. Entonces la zona está y yo sé que está, pero si yo sé que es una zona que es poco probable que funcione, yo la retiro de mi gráfico y espero a que el precio venga a una zona más relevante, por decir el rompimiento de niveles importantes, como puede ser un punto de origen, un punto de control donde están ubicados muchos stops, y esperar que el precio reaccione desde ahí, obviamente si hace un buen trabajo de la zona. Entonces es muy importante la lectura. Recuerden esto que les estoy diciendo: a pesar de que yo sé que aquí hay una zona que se está trabajando, no quiere decir que yo la tenga que usar en mi análisis y en mi trabajo. El que la zona exista no quiere decir que la zona deba ser trabajada. Yo soy quien defino y yo soy quien tengo el control de lo que estoy haciendo en el gráfico. Lo único que no controlo es el precio. Por lo tanto, yo tengo que reaccionar a lo que el precio vaya haciendo con todos los protocolos que tenemos y que nos enseña Joaquín. Entonces espero que esto les sirva, muchachos. Yo creo que con esa contextualización
más el trabajo que es muy necesario que ustedes lo revisen en el canal de Joaquín, es suficiente para hacer pues los análisis de aquí en adelante, y espero pues que sea de ayuda esta información. Cualquier inquietud que tengan al revisar los videos de Joaquín, cualquier tipo de novedad que les surja, con mucho gusto yo les podré ayudar en caso de que tengamos pues la respuesta. Si no la tenemos, claro que vamos a hacer las consultas necesarias y miramos cómo podemos solucionar la situación. Entonces quedamos atentos a sus comentarios y esperamos que les sea de mucha utilidad. Que estén muy bien, un saludo, hasta luego.